Ya. Olis a toda la gente de YouTube. Muchas gracias por acompañarnos hoy día. Hoy día vamos a estar haciendo una ejercitación de transportes de las clases que tuvimos, la clase anterior y la antepasada vimos transporte. Entonces hoy día vamos a hacer la ejercitación correspondiente. La guía esta que en la que estamos trabajando la pueden encontrar en la cajita de descripción, en el Drive. Y ahí la pueden ver. Ya, a medida que vayamos dando el tiempo para contestar las preguntas, voy a ir poniéndole pausa a la grabación para no hacer el video tan largo. ¿Ya? Ya, ahora sí, entonces vamos a revisar la pregunta. Dice, ciertas células en cultivo cuya membrana plasmática es impermeable a iones, fueron colocadas en solución acuosa, o P y Q, que contienen distintas concentraciones de NaCl, sal común. Durante 1 hora se registraron los efectos de estos medios sobre el volumen celular y los resultados se muestran en el siguiente gráfico. Ya, entonces, la NaCl, ¿cierto? Es decir, la sal, está compuesta por 2 iones, ¿cierto? El Na y el cloro, ¿cierto? El sodio y el cloro. Entonces, son iones, por eso nos dice esta información de acá. Luego, si nosotros pusimos las células, ¿cierto? En 3 soluciones acuosas, acá en el gráfico nos muestran el volumen, cómo varía el volumen de estas células a medida que avanza el tiempo. Entonces, al inicio estaban todas con el mismo volumen, ¿cierto? Ahí nos dicen volumen inicial. Al inicio estaban todas iguales. ¿Qué pasó? La célula que estaba en el medio O aumentó su volumen, es decir, si estaba de este tamaño, terminó de este tamaño. Aumentó su volumen, la célula O. ¿Ya? Luego, la célula que estaba en P mantuvo constante su volumen. ¿Qué quiere decir? Que si estaba así al inicio, terminó también así. Su volumen estaba igual. Finalmente, la célula Q disminuyó su volumen, es decir, que si estaba de este tamaño, terminó así. Ya, se achicó, se chupó. Entonces, cuando nosotros, o ustedes veían osmosis, ¿cierto? Con la Trini, veían que en ciertos medios, o mejor dicho, dependiendo del medio en el que se encontrara la célula iba a absorber agua o iba a botar agua, por así decirlo, ¿ya? Entonces, ¿en qué medio nosotros veíamos que la célula le entraba agua y por ende crecía de tamaño? Que el agua hacía este movimiento. El agua hacía así. Y como el agua entraba, la célula crecía en su volumen. No, pero me refiero en qué medio, ¿cuál es eso? Es el nombre del medio. Ya, entonces, ¿cierto? No se entraba el agua en un medio hipotónico. Por ende, muy bien como decían, O corresponde a un medio hipotónico. Recordar, hipotónico tengo más concentración afuera o adentro. ¿Dónde hay más concentración? Adentro, ¿cierto? Adentro de la célula. Por ende, el medio de afuera tiene poca concentración. Más adentro de la célula. ¿Concentración de qué? Concentración del soluto. En este caso era la concentración de sal. ¿Ya? Luego, ¿en qué tipo de medio nosotros veíamos que la célula se iba a mantener? Que no entraba ni salía, como que estaba ahí violita. Isotónico. Isotónico, ¿cierto? Isotónico. Isotónico. Ya, ¿y qué significa esto? ¿Cómo están las concentraciones acá? Ya, Carla, al tiro me devuelvo a eso. Son iguales, ¿cierto? Concentraciones iguales, ¿cierto? Adentro y afuera. A eso nos referimos con que son concentraciones iguales. La Carla preguntaba cómo supimos que creció o que se achicó, porque acá nos dan el volumen. Piensa en el volumen como el tamaño de la célula, ¿ya? Porque el volumen tiene que ver con la cantidad de líquido o con la superficie en el espacio 3D, ¿cierto? Que utiliza. Entonces, si acá me dicen que mi célula tenía esta cantidad de volumen, por ejemplo, digámosle 1 litro, y acá vamos a tener 3 litros, y acá vamos a tener 0,02 litros, ¿ya? Por decir alguna cosa. Entonces, si partimos con una célula de 1 litro, o donde tengo una bolsa, una bombita de agua, ya tengo una bombita de agua que la llené con agua de 1 litro, y le puse 1 litro de agua a mi bombita. Y después dije, no, está muy chica. Entonces le empecé a echar más agua.
Entonces, de una bombita que yo tenía de este tamaño, de 1 litro, termino con una bombita así de 3 litros. ¿Cachai? ¿Y cómo supe yo eso? Porque en el gráfico yo vi esta variación, que empecé acá y terminé acá, a esta altura. ¿Se entiende, Carla? ¿O todos en general se entiende? Ya, perfecto. Perfecto. Sí. Entonces ahí nosotros veíamos que es cierto que para que creciera la célula yo la ponía en un medio hipotónico. Para que se mantuviera, ¿cierto? Yo la ponía en un medio isotónico. Iso, recordar que significa que son iguales las concentraciones. ¿Ya? Entonces, es como que yo mi bombita de agua de 1 litro, digo, la veo y no, digo, ah, no, está de pan así. No necesito ponerle más agua. Entonces, se mantiene su tamaño. Luego, ¿qué sucedía o en qué medio nosotros poníamos nuestra célula para que saliera el agua de ella? Y se dan cuenta, acá estaba grandecito y terminó más chiquitito. Medio hiper, ¿cierto? Muy bien. ¿Y qué significaba que fuera hiper? ¿Cómo estaban las concentraciones en un medio hipertónico? Muy bien, más concentraciones, más concentración de soluto afuera. Más concentración fuera de la célula, ¿cierto? Muy bien, ¿cierto? Se hace chiquita. Y ahí podíamos ver que se podía crenar, en el caso de la célula animal. ¿Y qué sucedía con la célula vegetal? ¿Cuál era el nombre? Plasmólisis. Muy bien. Y acá, si lo poníamos en un medio hipotónico, ¿cómo se llamaba para la célula animal? Acá, citólisis. ¿Y para la célula vegetal? Turgencia, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ahora sí vamos a ver qué era lo que nos decía la pregunta. Dice, el medio O es hipertónico. Eso es incorrecto, ¿cierto? Ya vimos que era hipotónico. Luego dice, número 2, el medio P es hipotónico. El medio P vimos que era hipertónico. Así que en este caso estas estaban así cambiadas. Por lo tanto, la 2 también es incorrecta. Luego dice, el medio Q es... Ah, no, perdón, el medio P vimos que era isotónico. Estaba leyendo el de abajo. El medio P vimos que era isotónico. Ya, así que estaba incorrecta. No era que estuvieran cambiadas, simplemente. Ya era isotónico. Perdón, ahí lo leí mal. Luego, el medio P es hipertónico. Ya, eso sí, ¿cierto? Vimos que el medio Q, perdón, estoy mezclando todas las letras. El medio Q es hipertónico. Sí, vimos que el medio Q, ¿cierto? Era el hipertónico. Ya, eso es correcto. Mezclé todas las letras leyendo estas cosas. Luego dice, el fenómeno observado es osmosis. Correcto. ¿Por qué? Porque vemos el transporte, esa no acordaba de la palabra, el transporte de las moléculas de agua. ¿Ya? ¿Y cómo sabemos qué son las moléculas de agua? Porque en el enunciado nos dicen que la membrana es impermeable a iones. ¿Qué significa que es impermeable? Que no van a pasar los iones. Entonces, si no pueden pasar los iones, pasa el agua, ¿cierto? Y por eso se producen estas variaciones de volumen. ¿Sí? Entonces, con eso, 3 y 4, alternativa D. ¿Se entiende por qué es la D? ¿Queda todo claro? ¿Todo el análisis de esta pregunta se entiende? ¿Alguien queda con alguna duda? ¿Todo claro? Ya, bacán. Voy a avanzar por mientras. Si alguien tiene alguna duda, la puede escribir y la resolvemos, ¿ya? Entonces, vaya a ver. Acá está la pregunta número 2. Voy a pasar. Ya, como decía, ganó la alternativa A, pero la correcta es la alternativa C de casa. Así que vamos a revisar por qué es la C de casa. Dice, vamos a destacar. Ciertos protozoos tienen un citoplasma de alta concentración de iones de sodio. Ya, esto es en su citoplasma. Es decir, tengo mi célula, ¿cierto? Un protozoo, y dentro de este protozoo yo tengo muchas concentraciones de sodio, así, como una cosa así, ¿ya? Mucho, mucho sodio, mucho, mucho, mucho sodio, mucho, 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 mucho. ¿Ya? Tengo mucho sodio. ¿Qué más? A pesar de vivir en un medio,
en el que este ion se encuentre muy diluido. ¿Qué significa esto? Si yo pongo este protozoo en su casita, ¿ya? El cuadro celeste es su casita, vamos a decir, fuera de la célula, las concentraciones son muy poquitas, como una cosa así. ¿Ya? Algo así. Dice, esta acumulación intracelular, es decir, la cantidad que tiene dentro de la célula de iones, intracelular de iones de sodio, es posible por la existencia de... Cuando nosotros veíamos los tipos de transporte, ¿cierto? A favor y en contra del gradiente, nosotros veíamos que era a favor, ¿cierto? A favor del gradiente, va a ser cuando yo tengo poquitas, tengo muchas, y todas van hacia allá. Todos se bajan del metro, ¿cierto? Y cuando yo tengo el transporte en contra del gradiente, es cuando yo tengo poquitas en un lado, tengo muchas cosas en el otro, y todos se suben al metro. ¿Sí? Como estación Loero es creo que una estación, o estación central, eso me habían dicho la clase pasada. En estación central, todos están subiendo al metro. Todos se suben, se suben, se suben y se suben. ¿Ya? Y después cuando llegan a la última estación de la línea, todos se bajan, ¿cierto? Porque ya llegaron al final, todos se bajan. Cuando todos se bajan, es a favor del gradiente de concentración. Cuando todos se suben al metro, es en contra, nada que ver, en contra del gradiente de concentración. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede con esta célula y su medio, el lugar donde vive? Esta célula tiene muchas personas, es como si fuera un metro. Si la célula fuera un metro, tiene mucha gente dentro del metro, está en estación central. Y aún así, necesita que estas personas que están acá puedan subirse al metro. Entonces, tenemos una alta concentración dentro de la célula y una baja concentración fuera de la célula. Uy, se me borró la membrana. Ahí está. Si yo necesito que me entren estas personas al metro, estas personas tienen que ejercer mucha energía para poder entrar, porque se tienen que meter ahí, se tienen que apretujar para entrar, qué sé yo, y tienen que quedar así. Quedan todos así adentro del metro pegados a la puerta, ¿cierto? Y aún así, para poder entrar, necesitan mucha energía, porque están todos apretados y tienen que correrse y pegarse, qué sé yo. Necesitan mucha energía. ¿Cómo sabemos que entran? Porque nos dicen que dentro de la célula tienen alta concentración de este ion. Y para tener yo, para verlo con la analogía del metro, a mí me están diciendo que el metro va lleno. Y para que el metro se llene, tiene que entrar gente. ¿Cachai? Si lo vemos en el ejercicio, si a mí me dicen que la célula tiene alta concentración de iones de sodio, yo necesito que entren los iones. Entonces yo sé que entran. Claro, la bomba sodio-potasio es un ejemplo de transporte activo, ¿ya? Entonces, ahora sí lo analizamos ya así hablando como biología como tal. La célula, ¿cierto? Al tener altas concentraciones de sodio dentro de ella, necesita que para que entre más sodio, lo tiene que hacer por transporte activo. ¿Qué significa eso? Que tiene que utilizar ATP para que estas moléculas de acá logren entrar, porque tiene mucho sodio, pero aún así necesita más, porque vive, ponte tú, no sé, es como que yo pusiera esta célula que está... A ver, mire, yo tomo esta célula y hago en un vasito, pongo un vaso con agua, con azúcar, agua con azúcar, y lo mezclo. Y pongo esta célula ahí, ¿cierto? En mi vaso con agua con azúcar. Entonces en ese vaso con agua con azúcar hay muy poca sal, casi no hay, ¿cierto? Porque le puse azúcar. Y la única sal que va a encontrar van a ser las sales que tenga, a lo mejor, o no, perdón, el sodio que tenga los minerales que hay en el agua como tal. ¿Ya? Entonces va a costar mucho que esta célula pueda tomar todo el sodio que hay en esa agua con azúcar. Entonces, ¿qué es lo que hace? Utiliza energía. ¿Para qué? Para que ese sodio, ese poco sodio que hay, realmente logre entrar a la célula. ¿Ya? Por eso la respuesta correcta es transporte activo. ¿Se entiende? Traté de explicarlo como de muchas veces, a ver si de muchas formas, de muchas perspectivas, a ver si se entendía. La gente que marcó otra pregunta, otra respuesta, ¿entiende por qué era la C?
¿Y por qué no era la A? Porque la A, al ser difusión facilitada, sí, nosotros vimos que los iones, ¿cierto?, entraban por difusión facilitada. Ah, ya vamos a hacer eso, vamos a descartar todas las alternativas. La difusión facilitada. La difusión facilitada, para que funcione, debe ser a favor del gradiente de concentración. Es un transporte pasivo, ¿ya? Y nosotros acá estamos viendo que es un transporte activo porque es en contra del gradiente de concentración. Por eso no puede ser la A. Si bien los iones pueden entrar por difusión facilitada, acá lo que no importa no es el tipo de molécula, sino que en qué sentido está entrando la molécula. Si está yendo en contra o está yendo a favor del gradiente. ¿Ya? Por eso no puede ser la A. ¿Se entiende por qué no es la A? ¿O no se entiende? ¿Sí? ¿Y la Isidora? ¿La Isidora entendió por qué? ¿Sí? Ya. Entonces, difusión simple no podía ser también porque difusión simple es un transporte pasivo. ¿Ya? Y acá estamos viendo que es un tipo, estamos viendo que esta molécula entra por transporte activo. Claro, la no requiere ATP, muy bien. Luego, exocitosis no puede ser porque la exocitosis saca cosas de la célula. Y acá nosotros estamos viendo que las cosas entren a la célula. ¿Ya? Osmosis no puede ser porque la osmosis es el movimiento de agua. Y nosotros estamos viendo acá el movimiento de iones de sodio. Daniela, no se asume porque va bien, pero hay un pequeño detalle. No se asume porque no sea natural que haya tanto sodio dentro de la célula, ¿ya? Porque a lo mejor para este tipo de célula, que es un protozoo, a lo mejor para este protozoo sí es normal, sí es natural, ¿ya? Pero claro, como vive en este ambiente que tiene poco sodio, sí necesita hacer este transporte activo con gasto energético para que el poco sodio que hay pueda entrar, y por eso va en contra del gradiente. ¿Qué era exocitosis? Exocitosis es cuando yo formo una membrana dentro de mi célula y después la libero y esta membrana, ¿cierto?, se fusiona con la membrana de la célula completa. Tenía como una cosita así, dentro tenía una vesícula, ¿cierto?, dentro de la célula, y después esto se hacía así, hacía como una cosa así, ¡shum! Y después esto hacía una cosa así, y salían las partículas hacia afuera. ¿Esa célula estaría apretadita como una pasa? No necesariamente. Claro, como dice la Martina, eso es en medios hipertónicos. ¿Y cómo nosotros definimos si es un medio hipertónico, isotónico, hipotónico? Según la célula. Entonces, a lo mejor esa célula tiene mucho sodio, pero para esa célula es normal tener mucho sodio. Entonces, no necesariamente va a estar como ahí toda apretujada, como pasita. ¿Cómo sabemos que los iones entran y no están saliendo? Porque nos dicen que dentro de la célula, ¿cierto?, en el citoplasma es donde está la alta concentración. Entonces, para que haya alta concentración, como les decía, para que se llene el metro, tiene que entrar gente al metro. Acá lo mismo, para que el citoplasma esté lleno de sodio, necesito que primero el sodio entre para poder llenarlo. Ya, alguien me dice que todavía no entiende por qué es facilitada. Porque la difusión facilitada sucede cuando yo estoy trabajando a favor del gradiente de concentración. Acá no me importa el tipo de molécula. Yo tengo acá un pedacito de membrana y acá tengo ciertas las proteínas canal, por ejemplo. Y con este color rosado vamos a hacer los iones. Acá esto es fuera, esto es dentro de la célula. Acá tengo estas tres moleculitas de sodio. Y dentro tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya, ahí. Tengo muchas. ¿Qué es lo que sucede? Estas proteínas canal, ¿cierto?, no me permiten entrar moléculas cuando adentro está lleno. No me permiten, porque no utilizan energía estas proteínas canal. Y yo necesito que sí utilicemos energía, porque acá adentro está lleno, ya no me cae ni un alma adentro de la célula. Y aún así necesito meter más, en este caso, más iones de sodio. ¿Ya? Entonces, si bien las proteínas canal, ¿cierto?, que son las de la difusión facilitada, permiten la entrada de iones, permiten que entre solo cuando estés a favor del gradiente de concentración. ¿Cómo sería a favor? En este sentido. Esto sería a favor, en el sentido de la flecha me refiero.
Si yo se estuviera tratando de sacar iones de sodio, ahí se hubiera sido difusión facilitada, porque estoy yendo a favor del gradiente. Estoy yendo de más a menos. Pero como acá es el caso contrario, es decir, estoy yendo de menos a más, estoy yendo en este sentido, pensé que se huyó, ahí sí, estoy yendo en ese sentido, yo necesito energía. En mi metro está lleno, y aún así yo tengo que poder caer en ese metro. ¿Se entiende más o menos? Alguien específico me preguntó por interno. ¿Sí? Ya, bacán, bacán. La Carla 7 preguntaba, ¿qué recomiendas para aprender mejor esta materia? Ejercitar. Hacer estas guías, por ejemplo. Ver los GIF. Esto sirve mucho verlos con GIF. En el PPT de la clase del martes yo le puse harto GIF le puse ese PPT. Porque cuando uno ve estas cosas, a lo mejor quedan más grabados. Y estudiar. Siempre, siempre estudiar. ¿Ya? Entonces, ¿estamos listos con esta pregunta? ¿Alguien quedó con alguna otra duda? Sí, los ensayos de Embry. Oigan, por si acaso, esta guía fue hecha con preguntas de Embry, del PDB y de CPECH, ¿ya? Porque nosotros acá somos estudiantes, no profesores, entonces no nos podemos dar la facultad de llegar y ponernos a hacer ejercicio, ¿ya? Por eso nosotros tomamos ejercicios de distintas fuentes. Ya, vamos con la 3. Ya, vamos a parar. Ya. Ganó la alternativa C. La correcta es la alternativa A. ¿Ya? Vamos a ver porque yo creo que acá fue por un tema de comprensión lectora más que porque no sepan. La pregunta dice, el gráfico representa el volumen de una célula animal cuando es sumergida en una solución de concentración desconocida en función del tiempo. Ya me están diciendo que la concentración de la solución no se conoce. Y vamos a tener como una cosita así. Yo tengo un recipiente, por ejemplo, de concentración desconocida. Ahí, ¿cierto? Está la concentración y yo pongo una célula animal, un glóbulo rojo. Entonces, muestran que el volumen al inicio, ¿cierto? Es decir, en el tiempo cero, era de esta magnitud. Y cuando transcurre el tiempo, más o menos por acá más o menos, a esta cantidad de segundos, el volumen alcanza una concentración que se mantiene constante, ¿cierto? Después se mantiene constante. Entonces, si se mantiene constante, ¿qué podemos decir que se usó en esta parte de acá? Si después vemos que el volumen está ahí tranquilito. ¿Qué creen ustedes? El volumen se mantuvo en esa cantidad de tiempo. Sí, pero ¿por qué? ¿Qué sucedió? ¿Qué tipo de interacción es, ¿cierto? Se volvió como isotónico, ¿cierto? Claro. Porque las concentraciones se igualaron. Claro, es constante. ¿Por qué? Porque se alcanzó un equilibrio en cuanto a las concentraciones intracelulares y la concentración extracelular. Acá nosotros vemos que se alcanzó el equilibrio. Por eso es que el volumen deja de aumentar o disminuir. ¿Ya? ¿Qué significa que es constante? Que se mantiene en el tiempo, que se mantiene igualito, perdón, que no se modifica. Por ejemplo, mi edad en años, o mejor dicho, mi estatura es constante, porque yo no estoy creciendo ni achicándome, yo estoy parejita. Eso es que sea constante. Entonces acá nosotros, ¿cierto? Veíamos que la línea del volumen era parejita, porque se mantenía constante. ¿Se entiende? ¿Carla? ¿Sí? Ya, bacán. Perfecto, entonces, si nosotros vemos que al inicio la célula tenía este volumen y que al final la célula disminuyó, ¿cierto? Su volumen, por ende terminó una cosa así. ¿Qué sucedió? Que la célula se achicó, ¿cierto? Salió el agua, se fue. ¿Y en qué tipo de medio el agua salía? Hipertónico. Muy bien. Esto es como lo que vimos en el primer ejercicio. Hipertónico. Entonces, en un medio hipertónico, el agua sale de la célula. Vamos a ver ahora entonces las preguntas, la alternativa. Dice,
Con respecto al gráfico, es correcto inferir que voy a partir desde la B porque ya sabemos que la A es correcta, entonces para descartar la otra alternativa. Dice B, la solución en la que se sumerge la célula es hipotónica. Incorrecto, ¿cierto? Vimos que era hipertónica porque el agua sale de la célula. ¿Ya? Luego, y acá, miren lo que dice. El volumen de la solución disminuye a medida que transcurre el tiempo. Si yo tengo una solución que está hasta ese nivel, esa era la solución inicial. Solución inicial, estaba a ese nivel. Luego yo a esta misma solución que estaba ahí, le agregué mi célula y luego a esta misma solución, después de un tiempo, ponte tú en este numerito de tiempo, va a estar así. Función final. ¿Qué significa esto? Si yo hago una línea acá, a esta altura estaba la solución inicial. Mi solución final está a esta altura. ¿Por qué se produce este cambio de volumen? Porque mi célula está botando agua, mi célula está sacando agua. ¿Y a dónde queda esta agua que mi célula saca? En la solución. Por ende, la solución aumenta su volumen, no lo disminuye, lo aumenta. Y es la célula la que disminuye el volumen. ¿Se entiende por qué? Porque mi célula al estar en un medio hipertónico saca agua, saca agua. ¿Y dónde queda toda esta agua que mi célula sacó? En el frasquito, ¿cierto? Donde estaba mi solución inicial. ¿Se entiende lo que sucede con la C? Que ahí la mayoría marcó C. Entonces por eso yo le decía que a lo mejor era un tema de comprensión lectora, porque me hablaban de la solución y no de la célula. Si me hubieran dicho la célula disminuye su volumen, ahí sí, correcto, ¿cierto? Porque eso se ve en el gráfico. Ya voy a ir avanzando por mientras. Dice D, a medida que transcurre el tiempo, aumenta el gradiente de concentración entre la célula y entre la célula y la solución. Es incorrecto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nosotros vemos que el gradiente eventualmente llega a un equilibrio. Vemos que estaba muy distinto, ¿cierto? El gradiente adentro y afuera, y después, como disminuyó el volumen y alcanzó este equilibrio, significa que si yo tengo un equilibrio, se alcanzó el equilibrio entre los gradientes. Entonces se mantuvo. Espérenme. Voy a darle las preguntas. La célula estaba en un medio hipertónico. Acá dice hipertónico. Ya, sí, Ana, ya estábamos haciendo solamente la guía. ¿Qué significa UA en la unidad de medida? Pero no me acuerdo, es como estándar. No es litro, no es segundo, no es estándar. La sigla tiene un significado más completo, pero no me acuerdo cuál es. Pero significa eso, que es una unidad de medida estándar. No es como nada en específico. ¿Ya? Por eso no podía ser la D tampoco. ¿Se entiende por qué no es la D? Que como alcanzamos este equilibrio, el gradiente no aumenta, sino que disminuye de hecho y por ende se alcanza este equilibrio. ¿Ya? ¿Ve? Tienen que leer las gráficas, tienen que interpretar las gráficas. ¿Ya? Luego la E decía, la concentración de la solución aumenta a medida que transcurre el tiempo. No, la concentración de la solución va a disminuir. ¿Por qué? Porque el agua de la célula, al salir de la célula y a mezclarse con la solución, hace que esta solución sea más diluida. Si está más diluida, está menos concentrada. Es como si yo hago un jugo en polvo y encuentro que está muy dulce, le echo más agua, entonces el jugo ahora ya no está tan dulce porque se diluyó más. Ya, eso sucede en este caso. Ya, explico de nuevo la astronómica. Ahí estaba. Son unidades que estándar, no son centímetros, no son segundos, no son nada. ¿Ya? No se confundan con eso. No entendí bien la D, la explico de nuevo. Dice, a medida que transcurre el tiempo, aumenta el gradiente. El gradiente, recordar que es como son estas diferencias de concentraciones.
Ya cuando nosotros teníamos esto, ¿cierto? Y yo les decía que a favor, por ejemplo, esto es un ejemplo, simplemente, que a favor, cuando estaba así, yo tenía muchos otros acá, iba así, ya a favor del gradiente, ¿cierto? El gradiente es esta corriente, por así decirlo, que mueve mis sustancias, en este caso que mueve al agua, ¿ya? Entonces, el gradiente o este flujo, esta corriente que me mueve el agua, no va a aumentar con el tiempo, sino que se va a equilibrar, va a alcanzar este equilibrio. Es como que yo, a ver cómo decirlo, yo doy una llave, ¿cachai? Ponte tú, tengo una manguera y abro la llave de la manguera y al inicio el agua va a salir así, así, va a salir muy fuerte y mucha agua, con mucha presión. Y después con el tiempo, cuando ya, por ejemplo, pasa harto tiempo, y el agua va a comenzar a calmarse, va a empezar a salir chorrito tranquilo. Al inicio sale así como mucha agua de una, con mucha presión, y después cuando ya sacó como toda la fuerza, después sale más tranquilita el agua. Algo así funciona con el gradiente, que el gradiente al inicio es fuerte, así, ¡pah! Sale mucha agua, y después se alcanza el equilibrio y el agua ya puede salir así tranquilita. ¿Se entiende o no se entiende? Sí se entiende. ¿Sí? Ya, bacán. Entonces, por eso la alternativa correcta era la A, ¿cierto? Que dice, la concentración inicial de la solución es mayor que la concentración intracelular. La concentración de la solución, ¿cierto? Es la de afuera. Acá es como que yo tenga una cosa así, mucha concentración afuera y poca concentración adentro. Y esa, ¿cierto? Era la definición de medio hipertónico. ¿Ya? Mucha concentración afuera, poca concentración adentro. ¿Ya? Eso. ¿Se entendió esta pregunta? ¿Queda clara? Siempre la concentración de una solución será menor en un medio... A ver, espérame. Alguien me pregunta, ¿siempre la concentración de la solución será menor en un medio hipertónico? ¿Te refiere a que va a terminar siendo menor? Porque en un medio hipertónico la solución es más concentrada que el interior de la célula. Claro, al final la concentración de la solución va a disminuir, siempre y cuando la célula secrete este agua o bote el agua. Alguien pregunta, ¿preguntas de transporte serán con gráficos generalmente? No necesariamente, pero sí suelen usarse muchos gráficos. En general en biología, no solo en transporte. ¿Se entendió la persona que me preguntó el tema de la concentración en hipertónico? ¿Sí? Ya, bacán. Ahí está. Alguien me pidió que fuera, la Cata me pidió que fuera la primera, esta ya está subida por si acaso. Así que ahí puedes revisar las preguntas y todo. Y la pauta la voy a subir apenas terminemos la clase. ¿Ya? Ya, esta a mí me gustó mucho esta pregunta. Así que les voy a dar un minutito para responder. Y les voy a dar una pista. Me gustó esta pregunta porque hay que saber leer gráficos para poder contestarla. Acá ganó la respuesta correcta. Me sorprenden de forma grata. ¿Ya? Ganó la alternativa A. Yo pensé que acá se iban a equivocar más que en las otras, porque las últimas dos que vimos la mayoría respondió incorrecta, pero acá la mayoría respondió bien. Así que muy bien ahí. Acá, en esta pregunta, lo único que tenemos que hacer es saber leer el gráfico y ver qué es lo que realmente nos entrega el gráfico. ¿Qué es lo que está diciendo? Ya, dice, la figura muestra la concentración intracelular de iones de bicarbonato y que es cuando se modifica la concentración extracelular de iones de cloruro. Es decir, cómo varía el bicarbonato según el cloruro que hay fuera de la célula. ¿Se entendió? Creo que no. Lo voy a dibujar. Dentro de la célula, ¿cierto? Tengo bicarbonato y fuera de la célula tengo iones de cloruro. Esto es lo que nos están mostrando.
¿Cómo varía esto de acá según las concentraciones que están afuera? Entonces, dice, de la figura se infiere correctamente que, voy a partir desde la B, porque ya sabemos que la A es la correcta. La B dice, ¿el bicarbonato es transportado activamente a la célula? No. ¿Por qué digo que no? Porque en el gráfico nada me muestra que sea eso. En el gráfico no me muestran el uso de ATP, no me muestran el uso de proteínas, no me muestran nada. Nada que tenga que ver con el tipo de transporte. Luego dice, ¿el cloruro se difunde libremente hacia la célula? Tampoco. Primero no me muestran nada. Respecto a esto no me dice si es por cotransporte, no me dice tampoco si usan ATP, no me muestran nada, nada respecto al tipo de transporte, así que tampoco puede ser. Luego, el cloruro se cotransporta con el bicarbonato. Cuando me dice se cotransporta significa que entra, para que entre uno tiene que salir el otro, ¿ya? Es como eso, ya no entra el tema así como específico de cotransporte por si acaso, pero eso es lo que significa grandes rasgos. Y tampoco, ¿cierto? No puede ser esa porque tampoco el gráfico no me muestra nada respecto al cotransporte, no me muestra si sale cierta cantidad de uno, entra cierta cantidad del otro, nada. Luego, ¿el carácter ácido de la célula depende de la concentración de bicarbonato? Tampoco, no me muestran el pH celular, ¿ya? El carácter ácido tiene que ver con el pH, no me muestran absolutamente nada de eso. Nada. Luego la A dice, ¿el transporte de bicarbonato depende del cloro extracelular? Sí. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que cuando el cloro fuera está en 133, el transporte de bicarbonato es bajo. Después, cuando el cloro baja a 8, la concentración de cloro baja a 8 afuera de la célula, la concentración de bicarbonato sube. Y después vemos que cuando vuelve a subir la concentración de cloro fuera de la célula, la concentración de bicarbonato baja. Entonces, según esto, este se modifica. Claro, en este caso serían inversamente proporcionales, ¿ya? Y eso es lo único que yo puedo desprender del gráfico. Alternativa A. ¿Se entiende por qué es la A? Porque ninguna de estas me la entrega el gráfico. No gráfico. Entonces, por eso es súper importante leer bien los gráficos. Porque acá uno no tiene que saber de biología para poder responderla. Por ejemplo, y estas preguntas son las que nos pueden salvar en la prueba en caso de que se nos olvide algo. ¿Sí? Ya, entonces vamos a ir avanzando. Esta era rapidita de revisar. Ya. Entonces, perdón. Y ahora sí, explicaba que la correcta era la alternativa D. ¿Por qué es la D? Ya vamos a ver. Primero la A no puede ser porque el transporte activo funciona de la forma que he estado dibujando acá a la derecha. Tenemos una membrana con una proteína en el medio, ¿cierto? Y que para que entre o salgan cosas utiliza ATP. Algo así hubiera sido más o menos la representación gráfica del transporte activo. Y esto no se parece a lo que tenemos acá, ¿cierto? Son cosas distintas. Así que la A no es. Espérenme. Ya, pensé que había borrado otra cosa. Ya, luego la diálisis. La diálisis tampoco, porque la diálisis me hubieran puesto una cosa así, como una fuente con una membrana, ¿cierto? Ahí, con una concentración acá, con una concentración allá, me hubieran indicado que esto se movía para allá, que se movía para acá, y que acá había soluto. Eso hubiera sido una representación de la diálisis. Alguien me pregunta, Fer, ¿pero la exocitosis no es parte del transporte activo? No. La exocitosis es parte del transporte mediado por vesículas. Ya lo vamos a ver. O sea, sí, necesitamos energía para poder hacer vesículas, pero son cosas distintas. Ya vamos a ver ya la exocitosis a más detalle. Luego, difusión facilitada. Tampoco, ¿cierto? La difusión facilitada la voy a dibujar acá. Porque la difusión facilitada hubiera sido una cosa así, ¿cierto? Y que las cosas hubieran entrado solamente, ¿cierto? O hubieran salido dependiendo de lo que estamos trabajando, ¿cierto? ¿Qué tipo de soluto estamos usando? ¿Va a entrar o va a salir? Pero hubiera sido como algo así la representación. Recordar que la difusión facilitada es transporte pasivo, ¿ya? Luego la osmosis. La osmosis hubiera sido algo muy similar a la diálisis, ¿cierto? No hubieran puesto también una fuentecita, no hubieran puesto una membrana semipermeable, dos concentraciones de soluto y que se mueve para allá o que se mueve para acá.
Esas hubieran sido las representaciones de cada una de esas alternativas. ¿Ya? La exocitosis es cuando yo tengo una célula y mi célula quiere sacar algo, pero a través de una vesícula. Por ejemplo, esto lo vamos a ver cuando queramos exportar una hormona. Si yo hago una hormona dentro de mi célula y la quiero liberar, la voy a meter en una bolsita. Es como que ya, yo junté basura en mi pieza. ¿Ya? Imaginamos que yo estoy en mi pieza y junté basura, porque soy una cochina. Entonces, junté la basura en una bolsita, así después veo que va pasando el camión de basura. Entonces yo tomo mi bolsita, voy, corro, y la hago así. ¡Pua! Y toda la basura que estaba en la bolsa sale, y es libre, y sale de mi pieza. ¿Ya? Algo así funciona con la exocitosis. ¿Por qué? Porque mi célula forma su bolsita de basura, ¿cierto? Y cuando viene el camión de basura, se une esta bolsita a la membrana y puede liberar ciertos, se fusionan y se libera todo lo que tenía dentro, que podría ser una hormona, podría ser basura, podría ser muchas cosas. El aparato de Golgi, más que hacer exocitosis, forma parte de la exocitosis, porque el aparato de Golgi nos ayuda a formar estas vesículas, por ejemplo, o si estamos hablando de una hormona, puede glicosilar una hormona para después liberarla, ¿ya? Más que hacer exocitosis, el aparato de Golgi forma parte de todo este proceso. La diálisis es como la diálisis, el dibujito de la diálisis es este, ¿ya? Pero funciona similar a la osmosis. Aún no me queda claro porque en clase habíamos visto que el transporte activo se da por proteína, por bomba y por vesícula. Entonces, por eso estoy como confundida si la exocitosis es parte del transporte activo porque es por vesícula. Y nos habían dicho que el transporte activo es por vesícula y por bomba. Ya. Ahí hay un detalle, porque el transporte activo es el que es a través de proteínas y utiliza ATP. Esa es la definición de transporte activo. La exocitosis también utiliza energía, pero es distinto y por ende no hablamos de la exocitosis como transporte activo. De hecho, en el PPT yo lo puse aparte, si mal no recuerdo. Porque la exocitosis, la endocitosis, la pinocitosis, todas estas citosis, ¿cierto? Son transportes mediados por vesículas. ¿Utilizan energía? Sí. El transporte activo también utiliza energía, pero funciona de forma muy distinta. Por ende, la exocitosis, la pinocitosis, ¿cuál falta? La endocitosis mediada por receptores, vamos a decir que son transportes mediados por vesículas. ¿Ya por qué? Porque utilizamos vesículas para hacer este transporte de sustancias, ya sea que está entrando o está saliendo una sustancia. ¿Ya? Cuando a mí en una pregunta me hablan de transporte activo, me hablan del transporte que sucede como el dibujo acá, que yo tengo una proteína, ¿cierto? Una proteína integral y que utilizamos ATP, y que va a suceder en contra del gradiente de concentración. ¿Ya? ¿Qué significa en contra? Que va a ir de menos a más, de menos a más. ¿Y la exocitosis igual es en contra del gradiente? No, la exocitosis es distinta, ahí va a depender de la célula. Si quiere sacar algo y qué quiere sacar. ¿Ya? La exocitosis, Ya, en general, gracias. todo lo que es mediado por vesículas, nosotros no hablamos de gradiente de concentración. Ahí no hay gradiente, hay simplemente necesidades de la célula. ¿Ya? En el ejemplo de la basura, que me habían preguntado si era la ATP, en el ejemplo de la basura no, yo era la célula, no el ATP. La diálisis, claro, es como la osmosis, pero la diálisis a través de membranas artificiales. Vamos a ver qué sucede a través de membranas artificiales. La osmosis sucede en una célula, la diálisis a través de una membrana artificial. Y la diálisis tiene esta como capacidad de que la membrana la atraviesan sustancias, no solamente agua, sino que las sustancias pueden atravesar esta membrana. ¿Ya? Eso. Por eso la correcta era la exocitosis, porque la célula formaba esta vesícula, ¿cierto? Y esta vesícula hacía fusión con la membrana y luego se liberaba para que saliera todo el soluto. O no soluto, pero todo lo que necesitara salir. Fueran desechos, fueran proteínas, fueran lípidos, fuera enzima, fuera lo que fuera, podía salir de la célula. ¿Se entiende por qué es la D? Sí, la exocitosis nos permite eliminar o liberar partículas de la célula. Ya. Entonces avanzamos a las 6. Vamos a hacer más zoom. Ahí.
Ya, está súper cortita también. 40 segundos para responder. Sí, esta igual es de modelo de Lembre. Hasta como la décima es de modelo de Lembre. Ya. Acá ganó la respuesta correcta, la alternativa A. Ya, de árbol. Vamos a revisarla. Dice. El tema de los nombres. Sí, son súper importantes. Dice, el proceso mediante el cual una célula vegetal, esto es lo importante, vegetal, al ser colocada en un medio hipertónico, pierde agua, bla, 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 bla. Ya, el resto no importa. Lo único importante es que no hablan de una célula vegetal en un medio hipertónico. ¿Ya? ¿Cuáles eran los nombres en la célula animal? Los nombres de estos procesos, de estos dos procesos, ¿cierto? Cuando lo ponemos en un medio hipertónico y cuando la ponemos en un medio hipotónico en la célula animal. ¿Cómo lo llamábamos? Cremación y citólisis. Muy bien, ¿cierto? Cremación y citólisis. Entonces, citólisis, ahí lo podemos tachar. En la que podemos destacar. La Xiomara dice plasmólisis y turgencia. Plasmólisis y turgencia es de la célula vegetal, que son los que vamos a ver ahora, ¿ya? Crenación y citólisis son de animal. Piensen así, A, C, C. Animal, crenación, citólisis, ¿ya? Vegetal, plasmólisis, turgencia. No tienen ningún sentido las siglas, pero a lo mejor si las ven les sirve para acordarse. Entonces, citólisis no podía ser. Luego, diálisis es un tipo de transporte, no es el proceso que sufre la célula, así que diálisis tampoco puede ser. Apoptosis tampoco puede ser, porque también es un proceso que sufre la célula. ¿Alguien me dice qué es la apoptosis? ¿Alguien sabe? La muerte programada de una célula. Muy bien, ¿cierto? O si no, el suicidio. De otra forma, se puede decir. Cuando una célula dice, no quiero vivir más, y se mata. ¿Ya? Esa es la apoptosis, es un proceso que hace la célula. Así que tampoco es el nombre que reciba según el medio que está. Sí, es como que la apoptosis sucede cuando, por ejemplo, no sé, cuando veamos cáncer, hay células que detectan que están siendo cancerígenas y llegan y se matan. ¿Ya? Por ejemplo, se suicidan por el bien común. Exacto, se sacrifican. ¿Ya? Así que apoptosis tampoco podría ser, apoptosis, nada que ver acá. Luego nos queda plasmólisis y turgencias. Turgencias, yo me acuerdo porque una vez me dijeron que las lechugas en el supermercado le echaban agua, le echaban así como con, ¿cómo se llaman? Como con rociador, le echaban agüita para que las células de las lechugas ejercieran presión de turgencia y así dieran más verdes. Me explico. Tenemos una célula, le echamos agüita con el rociador y el agua va a entrar. Entonces, recordad que esta célula está dentro de una pared, ¿cierto? Entonces se va a agrandar y afuera tenemos la pared celular, ¿cierto? Porque es vegetal. Y se va a ver más gordita, así como bonitos y gorditos muchachos, ya algo así, como que se va a poner como más durita, se va a ver más bonita, la lechuga, ¿ya? Entonces, esto de acá es lo que, acá en la pared va a ejercer lo que es la presión de turgencia. Presión de turgencia. ¿Ya? Entonces, yo me acuerdo que cuando la célula empieza a hacer fuerza en la pared celular, es turgencia. ¿Y cuándo sucede la turgencia? Cuando estamos en un medio hipotónico. ¿Por qué? Porque entra el agua a la célula y esta, donde tú antes estaba así, con la pared celular. Y esta entrada de agua a la célula hace que la célula crezca y se vea más bonita y más gordita y se ve rica la lechuga. Ya no sé, yo me acuerdo así. Entonces, la turgencia sucede en un medio hipotónico. Y en acá nos preguntaban por hipertónico en la pregunta. Así que la turgencia tampoco podía ser. Finalmente, la plasmólisis es la correcta. Lisis, siempre recuerden que cuando algo termina en lisis, tiene que ver con que se rompe algo. ¿Ya? ¿Qué sucede con la plasmólisis? Lo voy a dibujar acá.
Yo tengo una pared celular y tengo la membrana celular, ¿cierto? Como una, así. Así está la membrana. Bien bonita, ¿cierto? Acá está mi célula normal. Cuando yo la pongo en un medio hipertónico, el agua va a salir de esta membrana. ¿Y qué es lo que va a suceder? Voy a quedar con la pared, porque recordad que la pared es rígida, a la pared no me la mueve nadie. Así que voy a quedar con la pared. Y mi membrana que estaba unida, ¿cierto?, a esta pared, se va a comenzar a romper. ¿En qué sentido? Que va a quedar como una cosita así. Va a quedar pegadita de algunos extremos solamente a la pared. Entonces se produce esta lisis, se produce acá, en estas uniones que tenía mi membrana, ¿cierto?, con la pared. Acá, estas uniones que habían acá, se rompen y me quedan así solamente. Me queda colgando así la membrana celular a la pared. Recordad, esto es la pared, el rectángulo es la pared, y esta cosita que quedó colgando es la membrana. ¿Ya? Y esto sucede cuando sale el agua de la célula, ¿cierto? Me salió todo el agua de la célula y se produjo esta plasmólisis. Por eso la correcta era la A. ¿Se entiende? ¿Por qué era la A? ¿Sí? Ya. Muy bien. Entonces vamos a avanzar a las 7. Ya, por ahí.